Como se ha dicho tantas veces en este canal, Dios va a abolir el sistema de iglesias y ministros, porque el sistema de iglesias y ministros no cumplió en este tiempo con la obra principal para lo cual el Señor constituyó a los ministros en la iglesia. Y esa obra era que ellos condujeran a los cristianos, a los creyentes, los condujeran a la madurez. Pero los pastores y los líderes del pueblo cristiano de este tiempo, en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue que convirtieron las iglesias y los grupos cristianos en centros de adoctrinamiento, en el peor sentido de la palabra, porque llega la persona nueva de afuera y lo primero que hacen es enseñarles sus doctrinas, las doctrinas de esa iglesia, las doctrinas de ese pastor, de ese líder. Pero sucede que las doctrinas son más bien un factor de división en la iglesia, porque cuando se habla de doctrinas, se refiere a todas esas discrepancias, todas esas opiniones o doctrinas, como se le llama en la Biblia o en el lenguaje cristiano, a esas diferentes opiniones que tienen los cristianos sobre determinados temas de la fe. Entonces, los pastores, en lugar de conducir a los cristianos a la madurez, a los creyentes a la madurez, para que ellos mismos aprendieran a estudiar la Biblia y sacar sus propias conclusiones, lo que hicieron fue que no los condujeron a la madurez, sino que los convirtieron en esclavos de ellos, de los pastores, inculcándoles las doctrinas por medio de las cuales los atan a esa iglesia en particular. Cada iglesia tiene un sistema de doctrinas, entre las cuales hay algunas falsas, que puede ser el caso de la mayoría o de todas las iglesias. No hay ninguna iglesia en el mundo que tenga un sistema de doctrinas perfecto a los ojos de Dios. Todas las iglesias fallan en asuntos de doctrina. Entonces, como los pastores no entendieron que ellos no están puestos para eso, para enseñar doctrinas, para inculcar, para enseñarle doctrinas a la persona, al creyente, sino para conducirlo a la madurez rápidamente, que eso es lo que dice Hebreos en el capítulo 5, cuando dice que ustedes, refiriéndose a todos los creyentes a los cuales dirigió la carta del apóstol, dice, ustedes deben de ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces ahí estaba el apóstol hablando acerca de que estos creyentes no habían avanzado a la madurez, no eran maestros. Después de tanto tiempo todavía no han llegado a ser maestros. Maestros en el sentido de ser, de enseñarse a sí mismos en las escrituras, de aprender directamente de Dios, que eso es lo que quiere decir la palabra. Cuando dice que el Espíritu Santo fue enviado para enseñarle a los creyentes, no a unos para que eso le enseñaran a los otros, sino para que todos los creyentes tuvieran acceso, como lo dice claramente Hebreos en el capítulo 10, cuando dice que todos los creyentes tenemos entrada libre ya por el sacrificio del Señor Jesucristo, tenemos entrada libre al lugar santísimo. Entonces, eso significa que todos los creyentes tenemos acceso directo a Dios. No, los creyentes no necesitan mediadores, que la Biblia dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero los pastores se convirtieron en mediadores. Cuando ellos les interpretan la Biblia a los creyentes, lo que están colocándose en el lugar del Espíritu Santo es que esa es la labor del Espíritu Santo. Por eso el Señor les prometió a los apóstoles y por extensión a toda la iglesia que enviaría el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y eso lo confirma Juan en el capítulo, creo que es en el capítulo 3 o 4 de Primera de Juan, dice que usted no tiene necesidad de que nadie les enseñe porque ustedes, el Espíritu Santo, la unción, dice él, el Espíritu Santo les enseña todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para que enseñe a todos los creyentes, no a unos para que eso le enseñen a los otros, sino para que todos puedan ser edificados directamente por el Espíritu Santo, como lo enseña Pablo en el capítulo 4 de Efesios, donde dice
que para que no seamos niños fluctuantes, habiendo dicho habiendo enseñado, he dicho Pablo ahí en el capítulo 4, que el Señor constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice a fin de perfeccionar a los santos. Y ahí la palabra perfeccionar significa exactamente eso, conducirlo a la madurez. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos los creyentes deben participar activamente en la edificación del cuerpo de Cristo. No es que unos son edificadores y los otros son edificados, sino que todos los creyentes, habiendo alcanzado la madurez, podían edificarse, exhortarse, corregirse, enseñarse unos a otros. Ese es el propósito de Dios, según se puede ver en el Nuevo Testamento. Pero los pastores no supieron entender que ellos no están puestos para inculcarles doctrinas a los creyentes, sino para conducirlos a la madurez. Y se ha dicho bastante que la madurez consiste en que el creyente ya no necesita del ministro, ya no necesita de la iglesia, sino que ya puede ser enseñado directamente por Dios en la palabra. Eso es lo que significa madurez. Madurez espiritual consiste en que el creyente ya no es dependiente del ministro. Los ministros son puestos en la vida del creyente a la manera que los padres naturales del hombre son puestos por un tiempo para que lo cuiden, para que lo enseñen, para que lo instruyan, para que lo preparen para la vida. Pero una vez que ya el hombre llega a la madurez, a su edad adulta, tiene que separarse de sus padres. Es antinatural que un hombre se quede ya de 40, 50 años dependiendo de sus padres. Asimismo es antinatural, bíblicamente hablando, que el creyente se quede toda la vida dependiendo del ministro para que le explique la Biblia, para que le enseñe, para que le aclare dudas y todo ese tipo de cosas, para que le dé sermones y para que lo exhorte. Eso es completamente antibíblico y antinatural. Ese no era el plan de Dios. Lo que pasa es que la tradición introdujo la noción que les hace creer a los creyentes que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los ministros para que les expliquen la Biblia, para que les interpreten la Biblia, para que les aclaren dudas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia ya está en apostasía total. Los creyentes no se han dado cuenta, la gran mayoría no se han dado cuenta que la iglesia ya está en plena apostasía. Toda la iglesia, todo el cristianismo ya está en plena apostasía. Y los que condujeron a la apostasía a la iglesia fueron los ministros, los líderes del pueblo cristiano. Ellos fueron los que condujeron a la iglesia a la apostasía actual. La apostasía no se ve porque precisamente el adoctrinamiento que hacen en las iglesias le convence al creyente de esa iglesia en particular de que sí hay apostasía, pero en otras iglesias, que sí hay falsas doctrinas, pero están en otras iglesias, de que sí hay falsos ministros, pero están en otras iglesias, no en la iglesia propia, no en la propia, sino en otras iglesias, en otras denominaciones, en otros grupos. Y ese es el mensaje subliminal que les inculcan de día y de noche a los creyentes, convenciéndolos de que sí, por supuesto que hay errores en la iglesia universal, pero que en la iglesia donde él asiste no, que todo es perfecto, que allí todas las doctrinas que se le enseñan son correctas, porque en eso consiste el engaño que están propiciando los pastores y los líderes del pueblo cristiano en este tiempo. Es en que adoctrinan a la persona de tal manera que hacen lo mismo que las sectas tradicionales que todos los cristianos conocen, en las cuales adoctrinan a la persona y le hacen creer que la verdad solamente está en esa agrupación. Y lo que hacen hoy en día ya no es que los cristianos los pastores de las iglesias no están diciendo que ellos son los poseedores de la verdad, como hacen las sectas, pero sí los dicen que ahí es donde sí les están enseñando la doctrina correcta y los están encaminando en las doctrinas que defiende ese pastor o esa iglesia o esa denominación y, y, los adoctrinan de tal manera que la persona se vuelve un fanático de su iglesia, de su pastor, de su líder, de su denominación y han aborrecido la Biblia. La Biblia ya la desecharon los cristianos hace mucho tiempo. Los cristianos aborrecieron la Biblia y no se han dado cuenta, al igual que lo de la apostasía, precisamente porque en cada iglesia se convirtió en un centro de adoctrinamiento donde los tienen convencidos de que ahí sí les están enseñando la Biblia correctamente. Pero sucede que cuando a un pastor o a un cristiano en particular, cualquiera que sea,
cristiano se le logra demostrar que su doctrina está fallida, él prefiere desechar la Biblia, pero no da su brazo a torcer, porque en eso consiste el adoctrinamiento. Los pastores mismos han sido adoctrinados en los institutos bíblicos, en la mayoría. Otros recibieron doctrina de sus iglesias donde nacieron espiritualmente. Toda la mayoría o todos los cristianos han sido adoctrinados de una manera u otra. Unos en un aspecto y otros en otro aspecto, pero todo el mundo ha sido adoctrinado en las iglesias. Y convirtieron las iglesias como una especie de cápsulas, o ¿cómo se podría decir? Burbujas, donde encierran a la persona y lo convencen de que ahí sí están caminando en el camino correcto. Pero sucede que en otra iglesia les están haciendo creer lo mismo, aunque en esas dos iglesias, la una y la otra, no comparten las mismas doctrinas, se rechazan, tildándose cada uno al otro, tildándolo de hereje. La iglesia la dividieron los pastores, dividieron la iglesia. La iglesia de Cristo está dividida en grupos, en agrupaciones que se rechazan unos a otros, que se aborrecen unos a otros. ¿Y por causa de qué? Por causa de las doctrinas. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 4, cuando enseña que los ministros fueron puestos para conducir a los creyentes a la madurez, dice, a fin de que ya no seamos niños fluctuantes llevados de toda viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que hicieron los pastores fue que ellos mismos se convirtieron en esos hombres que arrastran a los cristianos en pos de doctrinas. Porque el cristiano lactante, el cristiano inmaduro, el cristiano fluctuante, el niño fluctuante, como lo llama la Biblia también, él no tiene discernimiento. Él tiene que creerle la doctrina que le enseña a su pastor. Él no sabe, y cuando él le hace alguna pregunta al pastor sobre algún pasaje de la Biblia, inmediatamente el pastor usa su autoridad para interpretarle la Biblia a su modo, de tal manera que la interpretación que se haga de ese pasaje no contradiga la doctrina que defiende ese pastor o esa iglesia. Ese es el gran engaño. Los cristianos tienen que salir inmediatamente de las iglesias, desconectarse de las agrupaciones cristianas. Tienen que hacerlo inmediatamente porque están siendo adoctrinados. La iglesia está en apostasía. La apostasía que profetizó Pablo en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses ya se está cumpliendo. Esa apostasía ya llegó. La apostasía ya está. Lo siguiente que debe ocurrir, según ese plan, según esa palabra de Pablo allí, lo siguiente que va a ocurrir es la manifestación del anticristo, del hombre de pecado. La iglesia está a las puertas de sufrir la gran persecución que va a haber contra el cristianismo y los cristianos no están preparados. ¿Qué dijo el Señor que ocurriría cuando comience esa gran tribulación? Dice que se aborrecerán unos a otros y se entregarán unos a otros. Porque los pastores lo que hicieron fue dividir a los cristianos, ponerlos a pelear por doctrinas. Se ha dicho en este canal que las doctrinas, el problema de las doctrinas no es si son correctas o falsas, en todo caso son doctrinas y al fin y al cabo una doctrina es la opinión particular de una persona que tiene sobre algún tema de la fe, sobre algún tema de la Biblia. Entonces los dividieron peleando por opiniones, o sea, peleando por doctrinas, los separan al cuerpo de Cristo, los tienen completamente aislados en cada iglesia, haciéndoles creer que, claro, el error está en otras iglesias. En mi iglesia no hay ningún error. Y eso se lo están haciendo creer a todos en general. Entonces lo que el Espíritu Santo ve es un poco de agrupaciones, cada uno funcionando como una secta, con un líder que les interpreta la Biblia, no los deja que ellos mismos desarrollen su propio discernimiento del bien y del mal, como dice Efesios. Dice que el cristiano que ha alcanzado madurez ya tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces él ya se puede cuidar solo. Por eso dices que debiendo ser ya maestros. Entonces lo que presenta la Biblia en el Nuevo Testamento es que hay una analogía entre la vida espiritual y la vida natural. Así como los padres fueron puestos temporalmente en la vida de la persona, asimismo los pastores fueron puestos temporalmente en la vida del creyente. Así como es antinatural que un hombre después de cierta edad todavía siga dependiendo de sus padres para que lo cuidan, lo mantengan, lo vistan, lo cuiden y toda esa cosa. Así como es antinatural eso, así mismo es antinatural que un creyente después de cierto tiempo todavía siga dependiendo del ministro, del líder, del pastor,
del maestro que le explique la Biblia y que le enseñe cosas y que lo cuide del error. Eso es antinatural, eso es antibíblico, ese no era el plan de Dios. Lo que pasa es que la tradición introdujo la noción que les hace creer a los creyentes de que es normal, que eso es normal, perfectamente normal. Inclusive lo pones casi como una virtud. No es que usted tiene que congregarse, es que usted tiene que sujetarse a los pastores, les dicen a los que no lo hacen. O sea, les obligan a que sigan allá dependiendo del pastor para que les dé sermones, los exhorte, los corrija, los enseñe, los regañe, es decir, para que él haga las veces de papá y mamá en la vida espiritual del creyente. Y no los dejan alcanzar la madurez. Por esa razón la iglesia no está preparada para las pruebas que se avecinan. La iglesia no está preparada y se ha dicho bastante en este canal que los cristianos deben salirse inmediatamente de las iglesias y establecer una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñados directamente por Él. En eso es que consiste la madurez. Pero deben renunciar a las doctrinas, porque con las doctrinas fue que los adoctrinaron, valga la redundancia. Con las doctrinas fue que los esclavizaron, por eso dice Efesios. Dice que los ministros fueron puestos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? Dice, a la madurez. Ahí no lo dicen esas palabras expresas, pero estoy resumiendo lo que dice. Dice, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. Lo que hicieron los pastores y los líderes del pueblo cristiano de este tiempo, de las últimas décadas, fue que en lugar de conducirlos a madurez, ellos mismos se cargaron de ser esos personajes que seducen a los creyentes, a los cuales han mantenido en la inmadurez, los seducen con doctrina, los engañan con estratagemas de hombres, los engañan con las doctrinas. Las doctrinas no salvan, la doctrina, por correcta que sea, no salva. Lo que salva es una vida piadosa, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Cuando dice en Tito, en el capítulo 2, Pablo le dice a Tito que enseña la sana doctrina y da instrucciones sobre la vida, sobre cómo es el caminar del cristiano. Y finalmente dice que porque Cristo viene a levantar un pueblo celoso de buenas obras, no dice que celoso de doctrinas, sino celoso de buenas obras. Pero en lugar de conducirlos a la piedad, los conducieron fue al adoctrinamiento, los adoctrinaron. Hoy día, si dos personas se encuentran y descubren que son cristianos y comienzan a hablar, al ratico ya salen peleando porque no se pueden poner de acuerdo en las doctrinas, porque unos jalan para un lado, como se dice vulgarmente, unos jalan para un lado y otros jalan para otro lado. Los cristianos se aborrecen, los pastores enseñaron a los cristianos a aborrecerse unos a otros por causa de las doctrinas. Decía antes que las doctrinas no salvan. La doctrina es un concepto intelectual que anida en el intelecto de la persona, no más. Eso no cambia, no hace que la persona sea mejor. Pero los volvieron celosos de las doctrinas porque de esa manera es que los enganchan para volverlos seguidores de ellos, de los ministros, para volverlos esclavos de ellos, porque al cristiano inmaduro, al niño fluctuante, él es seducido como si fuera un caramelo. Para él la doctrina correcta, él cree que eso es lo máximo. Tener la doctrina correcta, él cree que es lo máximo y así se lo han enseñado y se lo han inculcado y se lo han reforzado en las iglesias. Entonces, él cree, él donde vea que lo logran convencer de que ahí sí le están enseñando la doctrina correcta, que la doctrina correcta es la doctrina tal, entonces él ya queda ya esclavizado, entonces ya sabe que ese ministro es el siervo de Dios que sí le enseña la verdad y que ahí sí está recibiendo. A su vez, en otra iglesia, con una doctrina completamente opuesta a la de esta iglesia, están haciéndole creer lo mismo a otro creyente, a otros creyentes les están haciendo creer lo mismo, que así les están enseñando la doctrina correctamente, la Biblia correcta, la Biblia correctamente porque le están enseñando las doctrinas correctas. Entonces cada iglesia es como una especie de burbuja donde tienen encerrados a los creyentes, haciéndoles creer que en esa iglesia en particular, ahí sí los están guiando bien por el camino de vida. Las doctrinas lo que hacen es ensorpecer a las personas, porque cuando la persona acepta una doctrina como correcta, llámese la doctrina unitaria, la doctrina trinitaria, la doctrina de la seguridad de salvación, llámese la doctrina eh, arminiana, cualquiera que sea la doctrina,
Lo que hace es que lo ensoberbece porque la persona se vuelve fanático de esa doctrina y mira por encima del hombro a aquel que defiende la doctrina contraria, lo rechaza, lo tiene como inferior. Él considera que él sí está iluminado por la verdad y que el que está en tinieblas es el otro, el que defiende la otra doctrina. A su vez el otro está haciendo lo mismo con este otro. Entonces, en eso fue que convirtieron los pastores y los líderes del pueblo cristiano a las iglesias, en centros de adoctrinamiento, donde ponen a los creyentes a que se aborrezcan unos a otros. Y cuando venga la gran persecución que profetizó el Señor Jesucristo que va a ocurrir, los cristianos se van a aborrecer unos a otros, se van a entregar unos a otros, porque eso fue lo que les enseñaron los pastores y los líderes del pueblo cristiano. Por esa razón, el sistema de iglesias y ministros se ha hecho abominable a los ojos de Dios y está a punto de ser desechado. Y toda persona que se halle en ese sistema, cuando sea desechado, va a ser desechado junto con el sistema. Por eso el Señor les dice a los creyentes de este tiempo, sálganse inmediatamente de esas iglesias, sálganse de los grupos. Como dice el Señor Jesucristo en el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis. Dice, si alguno oye, dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí es donde el Señor está haciendo el llamado. Ese es el último llamado que le hace el Señor a la iglesia final. Que venga a establecer una relación personal, pero habla al individuo, no le habla a los grupos, le habla al individuo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una relación personal entre Cristo y el creyente, no es compartida con nadie más. Por eso es que el Espíritu Santo está diciendo en este tiempo que se salgan inmediatamente de las iglesias y vengan a Cristo a establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñados directamente por Él, pero tienen que renunciar a las doctrinas, porque de otra manera no pueden ser restaurados y no pueden ser renovados su entendimiento. Dios tiene cosas muy importantes para enseñarle a la iglesia en este tiempo, a los cristianos de este tiempo, pero tiene que pagar el precio de romper comunión con todos los grupos e iglesias cristianas y establecer esa relación personal con el Señor Jesucristo, habiendo renunciado primero que todo a las doctrinas, a esas doctrinas con las cuales los adoctrinaron. Si usted cree que su sistema de doctrinas es, es intachable y perfecto, precisamente por esas razones que tiene que desechar esas doctrinas. Porque en eso consiste el adoctrinamiento, en hacerle creer a la persona que esa doctrina, la doctrina X y la doctrina Y, que esa doctrina es sagrada, que eso es, mejor dicho, que su salvación prácticamente depende de creer en esa doctrina. Y eso lo enseñan tanto las iglesias trinitarias como las iglesias unitarias, las iglesias que defienden la doctrina calvinista como los que defienden la doctrina arminiana, etcétera, y todo ese sinfín de doctrinas que mantienen enfrentados a los cristianos. Entonces, decía pues, la iglesia no está preparada, porque los pastores, en lugar de conducir a los creyentes a la madurez, los adoctrinaron, convirtieron las iglesias y los grupos cristianos en centros de adoctrinamiento. Por tanto, el llamado de Dios para cada creyente que escuche esto es que se salga inmediatamente de la iglesia o el grupo al que pertenece, al grupo cristiano al que pertenece, que se salga inmediatamente de ahí y se quede a solas, solo, viviendo su fe solo, con su familia más íntima, con su esposa, sus hijos. No más, no se puede reunir con nadie más, no puede hacer grupos. Son abominables para Dios, son abominables y pronto va a desechar Dios todo sistema de iglesias, de agrupaciones, de denominaciones, de liderazgo. Todo eso va a ser desechado. Ya no, ya Dios está a punto de vomitar eso. El Señor Jesucristo está a punto de desechar el liderazgo de la iglesia y con ella todos los que estén dentro del sistema de iglesias y ministros. Todas esas personas van a ser desechadas. Entonces, Dios no desecha a las personas per se, desecha al sistema, iglesias y ministros, pero la persona que se halle dentro de ese sistema, cuando Dios lo deseche, cuando Dios saque su presencia de ahí y se convierta y se llene de demonios el sistema, porque eso es lo que va a ocurrir con el sistema de iglesia de ministros, cuando el Señor lo vomite
inmediatamente se llena de toda clase de demonios y ya las personas que quedan allá, ya no pueden salir. Entonces, este es el tiempo de que el creyente debe salir inmediatamente, tanto los ministros como los que no son, mayormente los ministros, por supuesto, porque los ministros tienen la responsabilidad más grande en la apostasía. Por supuesto, los demás creyentes también tienen responsabilidad, porque cuando el creyente depende de los pastores para que le expliquen la Biblia, para que le interpreten la Biblia, para que le enseñen doctrinas y todo ese tipo de cosas, en realidad lo hace porque no quiere tener una comunión personal con el Señor Jesucristo. Él prefiere relacionarse con Cristo a través del ministro, a través de la iglesia, a través de las agrupaciones. Él no quiere nada personal con Cristo. Él es un cristiano. En eso es que consiste la tibieza de la cual habla el capítulo 3 de Apocalipsis. En eso es que consiste la tibieza por la cual dice el Señor que va a vomitar a la iglesia de la Odisea. Porque los creyentes, los que asisten a las iglesias son responsables de la apostasía actual de la iglesia, porque ellos no quieren no quieren acercarse lo suficientemente a Cristo, porque ellos no quieren tener un compromiso personal con Cristo. Ellos no quieren pagar el precio de estudiar la Biblia a solas, bajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra. Ellos prefieren que otro estudie la Biblia y se la explique, se la entregue ya digerida. En eso es que consiste la lactancia del cristiano lactante y maduro, en que él depende de que el pastor vaya y estudie la Biblia y se la traiga ya explicadita. Y eso no es correcto, eso es antinatural, como ya se dijo, es antinatural. Eso es por un tiempo en que el creyente depende del ministro, depende de la iglesia, pero es mientras él es niño, fluctuante, mientras él es un niñito en la fe, está recién llegado de afuera. Pero una vez que ya pase algún tiempo, él ya tiene que establecer esa comunión personal con el Señor Jesucristo en la palabra, para ser enseñado directamente por el Señor Jesús. Y entonces de eso que él recibe, esa era la idea de Dios, de eso que él recibe a solas con Dios, eso es lo que él puede ir a aportar en la congregación y todos, cada uno, haciendo lo mismo, todos se edifican y se exhortan y se corrigen unos a otros. Entonces, como diría Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto los cristianos, incluidos los ministros, se han hecho tardos para oír. No quieren oír a Dios, no quieren oír al Señor. El Señor dice aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, conmigo. Ese es el llamado final que el Señor Jesucristo le está haciendo a la iglesia de estos tiempos, a la iglesia apóstata y tibia de este tiempo. A cada creyente en particular, que se salga inmediatamente del sistema de iglesias y ministros. Rompa toda comunión con los grupos, con las iglesias, con las congregaciones. Y se quede solo en su casa únicamente, estudiando la Biblia en su casa. No puede salir a buscar grupos, agrupaciones, liderazgos o ir a establecer liderazgos sobre otros. Eso es abominable a los ojos de Dios. Cualquiera que mantenga y quiera mantener liderazgo sobre otros, Dios lo va a vomitar. Dios lo va a cortar. Esto es serio. Decía antes que el Señor tiene cosas muy valiosas que revelarle a los cristianos de este tiempo, pero tienen que pagar el precio. Si no pagan el precio, se van a quedar, porque no van a superar, no van a poder vencer en la gran persecución que se acerca y en ese gran poder de engaño que va a ser desatado en cualquier momento. Entonces, nuevamente, los cristianos deben salirse de las iglesias. Deben romper toda comunión con las agrupaciones cristianas, establecer la comunión personal con el Señor Jesucristo, renunciar a las doctrinas para que puedan llegar con un entendimiento sano, limpio, sin esas taras de las doctrinas, para ser enseñados, primeramente restaurados, porque lo primero que necesita la persona es una restauración total con el Señor, para ser enseñado y preparado, porque el Señor le va a permitir a la iglesia final, a la iglesia que venza, le va a permitir alumbrar como nunca antes lo hizo en la historia de la iglesia. Dios le tiene preparado cosas muy hermosas para los cristianos, para las iglesias de los últimos tiempos, pero tienen que seguir el consejo de Dios. De otra manera no van a estar preparados, sino que se van a quedar como las vírgenes insensatas, porque ahí es donde se cumple la parábola de las vírgenes insensatas. Son los que no se prepararon a tiempo.
Este es el tiempo. Lo primero que tiene que hacer la persona es entender que ya está la apostasía. La apostasía ya se está cumpliendo en la iglesia, pero no es que es unas iglesias y unos grupos o unas personas en particular, es toda la iglesia en general ya cayó en apostasía, porque la apostasía, la profecía de Pablo indicaba era la apostasía con artículo definido, indicando que la apostasía va a ser general. Todos los cristianos van a apostatar de los últimos tiempos y eso es lo que se ha podido demostrar. Cuando los pastores convirtieron las iglesias y los grupos cristianos en centros de adoctrinamiento, porque no entendieron que ellos no están puestos para enseñarles doctrina a los creyentes, sino primeramente para conducirlos a la madurez. Entonces, por eso la iglesia cayó en apostasía. Primeramente se dividió en grupos. La iglesia está completamente dividida. Entonces, esta es la peor época de la iglesia, pero al mismo tiempo, esta es la mejor época que puede haber para la iglesia. Este es un tiempo hermoso, en el sentido en que Dios todavía le está dando oportunidad a los creyentes de que se preparen. Este es el tiempo de prepararse.